Gracias, pastores, por la invitación, gracias por la oportunidad de predicar. He estado esta semana un poco, cuando daba clase le decía a mis estudiantes, hoy vine un poco flojo, eso le decía a mis estudiantes, pero esta semana ha sido un poco difícil con este tema del terremoto, entonces hay muchas emociones encontradas y cuando toco el tema siempre hay unos nervios que llegan. Sin embargo, sabemos que en medio de cada proceso, no importa cuán difícil sea, ahí está el Señor y Él está para glorificarse. Amén. Amén. Así que, y nosotros estamos para hacer lo que podamos, lo que nos venga a nuestra mano. Yo iba a ir la semana pasada, como dije, pero algunos hermanos me pidieron algunas cosas específicas, entonces estamos esperando reunir eso para llevarlos en una primera etapa y ya hay muchas instituciones que se están activando, incluyendo las Asambleas de Dios, para llevar una ayuda posterior, pero hay necesidades inmediatas como tiendas o carpas, tiendas de campaña y filtros de agua, y es lo que vamos a estar llevando esta semana. Así que estén orando por mí para que el Señor me dé pues la gracia. Yo tengo 3 años que no hago vida de frontera, entonces es como volver a ese tema, pedir permisos, aguantar un día entero con el si se puede, no se puede. Sin embargo, también he visto al Señor abriendo puertas cuando uno cree que las cosas son difíciles. Amén. Gloria al Señor. Pues me han invitado para predicar y yo creo que con 2 horas me basta siempre y ustedes se ven que aguantan, ¿verdad que sí? Además, el que no tiene la mascarilla soy yo. Ya yo me quité la mascarilla, estoy tranquilo. Ahorita yo estaba ahí, usted sabe que es difícil. No podía cantar como quiero, no puedo tener la libertad, pero ahora me quitaron la mascarilla, así que aguante usted ahí sentado. Y si alguno se duerme, por favor, me le dan un pellizco y le dice que no vino a dormir, ¿ok? Ya ahorita yo les voy a ayudar a pensar un poco más en el después del culto, cuando empiece a hablar de amigos o de picapollo, de Wendy, McDonald's, no sé, o una pizza. Y me gustaría, bueno, mi familia no está conmigo, ya ellos han venido, de hecho mis hijos estuvieron aquí hace poco en un servicio de jóvenes. Me dice, papi, todo el mundo me conoce como el hijo tuyo, me dijo el mayor. Digo, bueno, mijo, ¿qué tú quieres que yo haga? Di tu nombre y díganme así. Pero los hijos de los pastores sufren eso, de que siempre es el hijo de fulano. Y a veces los muchachos cuando llegan a la adolescencia tienen todo eso. Y digo, eso es un privilegio, mijo, que viene con el paquete. Hermano, yo les voy a pedir que busquen en Mateo capítulo 19. Voy a compartir la palabra en 3 citas bíblicas y voy a hablar acerca de la esperanza bíblica de la restauración de todas las cosas. Nosotros bien sabemos que está viviendo la humanidad en este momento. Ya no es pandemia, sino post-pandemia, aunque uno no sabe, a veces como que estamos en pandemia y no estamos en pandemia, que vamos para adelante, que vamos para atrás, y como que uno ni sabe en qué punto estamos. Sabemos que estamos viviendo con el COVID y que vamos a convivir con él, ¿verdad? Por un buen rato. Y todo esto ha traído consigo muchísimas complejidades. Yo creo que es necesario volver a lo básico, al principio, a nuestra predicación básica, en una esperanza que trasciende circunstancias, que trasciende momentos, que trasciende enfermedades, guerras o lo que sea, porque nosotros tenemos un fundamento que va mucho más allá. Nuestro fundamento está en la eternidad y ese deseo, ese anhelo, ese compromiso, esa fe en la eternidad es lo que me permite vivir una vida plena, llena de la gracia de Dios en este momento, a pesar de. Amén. Entonces, yo voy a hablar de eso. Quizás hubiese hablado del Edén eterno, hubiese sido un tema para este mensaje también, la esperanza en el Edén eterno. Quiero que me acompañen y que vaya conmigo a las Escrituras y que pueda quedarse usted en la semana reflexionando en estas cosas. Mateo capítulo 19, 28 y 29, creo que lo van a proyectar, pero yo lo voy a leer en la versión en que Dios habla, Reina Valera 1960. Si fuera en inglés, fuera King James. Es una broma, hermanos. Y Jesús dijo,
De cierto les digo que en la regeneración, cuando el Hijo del Hombre se siente en el trono de su gloria, ustedes que me han seguido también se sentarán sobre 12 tronos para juzgar a las 12 tribus de Israel. Y cualquiera que haya dejado casa, su hermano, su hermana, su padre, madre, mujer, hijos o tierras, por mi nombre, recibirá 100 veces más y heredará la vida eterna. Quiero que vayan a Colosenses capítulo 1. Voy a leer el versículo 27 solamente. Dice así: a quien Dios quiso dar a conocer las riquezas de la gloria de este misterio entre los gentiles, que es Cristo en ustedes, la esperanza de gloria. ¿La esperanza de qué? Bueno. Y vamos a ir, por último, a Apocalipsis capítulo 21, versículo 5. Y el que estaba sentado en el trono dijo: he aquí yo hago nuevas, ¿qué? Todas las cosas. Y me dijo: escribe, porque estas palabras son fieles y son verdaderas. Señor, han orado, que sea yo un instrumento para compartir tu palabra, animarnos a la reflexión en ellas. En el nombre de Jesús. Amén. Mis amados hermanos, todos estamos, como dije al principio, envueltos por esta situación que nos ha venido del COVID-19. Y de alguna forma la iglesia se convirtió en una novia histérica. No sé si ha pensado, ¿cuántos de ustedes son casados? Levántame la mano los casados. Ok. Wow. Y es bueno estar casado, ¿verdad? Digan amén los hombres, si no, no comen hoy. Una de las cosas que a mí me sorprendió durante la pandemia, yo he estado como pastor en la iglesia de La Vega, aunque estamos en un proceso de transición desde hace 2 años. Inclusive en nuestra iglesia, una de las cosas que me sorprendió era que en el momento que llega todo esto, la iglesia parecía más histérica que el mundo. La gente estaba buscando un pelo en la Biblia para hacer un té. Gente de la iglesia, evangélicos, creyentes, que han ido a la escuela dominical, que han ido a la escuela de discipulado, que han leído la Biblia posiblemente más de 7 veces en toda su vida y estaban buscando un pelo para hacer un té. Las palabras que empezaron a sonar más dentro de las iglesias eran microchip, nuevo orden mundial, y la gente tenía una histeria. Y yo decía, pero si la iglesia es una novia, si la iglesia es la novia de Cristo, la novia tiene que estar esperando, en paz, anhelando, hablando de lo bueno que es el futuro que le espera. No debe estar asustada. Mire, yo le digo que yo tenía nervios el día que me iba a casar, ¿eh? Yo no le puedo negar que no tenía nervios. Yo salí en boxer sin querer porque se me olvidó ponerme la ropa. O sea, no es que yo no tenía nervios, pero yo tenía un deseo de casarme. Yo tenía un deseo de estar con esas 90 libras de amor que era mi esposa en ese tiempo. Y yo 115, ya usted sabe, 2 palillos y un 11. Pero yo quería casarme con esa mujer. Yo anhelaba estar con ella. Señores, pero la iglesia en medio de la pandemia parecía una especie de que si iba a pasar algo, la iglesia era la más asustada. Cantidad de disparates que se hablaron en las redes sociales, que salieron de la gente que debía estar hablando de esperanza, de paz, de tranquilidad, de la seguridad que da la palabra del Señor. Y lo que estábamos haciendo muchos era asustando más a la gente. Es más, parecía más que la iglesia quiere que a la gente se la lleve el diablo, y me perdonan la palabra, que la gente sea salva y entienda el evangelio. Mire, hermanos, nosotros debemos predicar un mensaje de esperanza, que la gente crea en Cristo por amor y no por miedo, porque el que viene por miedo es como el que se convierte el día de Año Nuevo. El día primero va a lo mismo otra vez. Entonces, cuando yo voy a hablar de este tema en este contexto, y quiero tener mucho cuidado, mucho respeto a lo que está pasando, quiero decirte que nuestra esperanza es tan profunda y tan grande que no necesitamos tener miedo, no importa lo que venga. Porque no estamos fundamentados en una esperanza vana.
Y como les dije, he escuchado tantas cosas que ni vale la pena repetirla desde el púlpito, pero que a mí me asustan del grado de la necesidad que tiene la iglesia de entender su esperanza, para ponerlo en una palabra fina. Pero pareciera que muchos de nuestros creyentes son creyentes fofos que no se sabe de qué se están alimentando. Porque no fue esperanza. Yo recuerdo una hermana que se acerca y tuvimos casi una hora de consejería leyéndoles versículos bíblicos, compartiendo todo esto. Yo recuerdo que esa hermana le dio inclusive un ataque de ansiedad, porque ella literalmente pensaba, no sé quién rayo dijo que esa noche iba a pasar no sé qué y no sé cuándo, que el COVID era solo el principio. Ella pensaba que iban a venir a buscarla a su casa, que le iban a poner un sello, que le iban a obligar a hacer. Hermana, pero pasamos una hora hablando, tú creciste en la iglesia, toda tu vida en la iglesia y todavía tú no puedes creer que el Señor te puede dar paz y seguridad, no importa lo que pase. Mire, si estuviéramos hablando de gente de afuera, de otro, yo lo entiendo y mucha gente me tocó hablar y aprovechar esa puerta para introducir el evangelio. De hecho, tuvimos algo interesante y es que después de la pandemia se llenó la iglesia. Entonces, aprovechamos, pero cuando viene desde dentro de la gente que debiera estar fundamentado en la esperanza, a mí me da un poco de temor. Así que hermanos, hoy no quiero reprocharle a nadie, sino animarle a fundamentarse en esta esperanza. Pero quiero decirle que el tema del fin del mundo no es algo nuevo. En 2016 salió un artículo de la cadena ABC que decía que el 1% de la población mundial, o sea, los más ricos del mundo, se están preparando para algo. Un hecatombe, un desastre nuclear o lo que sea. Y de hecho hemos visto que nos van preparando un poquito en Netflix, ¿verdad? Porque algunos en la pandemia no solamente estaban leyendo la Biblia y orando, algunos hicieron sus maratones, ¿no? Yo hice uno. Yo nada más vi 6 temporadas de una serie, como no había mucho que hacer. Pero ese 1% de la población mundial que se está preparando, o sea, los multimillonarios, nosotros no estamos incluidos, hermanos, han creado inclusive complejos en caso de que llegue una hecatombe, un desastre nuclear. Hay lugares que se llaman The Opinion, Silo House, Génesis, Vivos Point, el Arca de Noé alemana o el condominio de sobrevivencia. Todos estos lugares comprados y apartados, búnkers preparados por si algo pasa. El mundo se está preparando para algo y ha puesto su esperanza en lo que puede, en un búnker, en un condominio de supervivencia, en las cosas que le pueden venir a la mano o a la mente. Ustedes saben cómo está la carrera espacial. Desde el Apolo, allá que llegaron algunos astronautas, aunque había un ruso que antes había dado la vuelta, pero desde ese tiempo hay una carrera por alcanzar alguna vida fuera de este planeta o alguna esperanza fuera de aquí. Y después dicen que nosotros somos los locos. Se ha gastado cuarto desde el 69 para acá, bueno, desde antes. Pero bueno, la gente sigue poniendo la esperanza en lo que puede. En Noruega hay una bóveda, y yo creo que todos saben eso. Hay una bóveda, ¿verdad?, que tiene las semillas de todas las plantas del mundo. Bueno, una representación. En caso de que haya un desastre, se pueda, ¿verdad?, preservar la comida y se pueda preservar la raza. Todo esto existe y está ahí. Pero ¿vamos nosotros a poner la esperanza en ese 1% que yo no puedo participar? Yo no puedo. O sea, yo ni siquiera sé. Yo sé porque leí, investigué, pero no sé ni siquiera dónde están esas cosas. O si se van a ir para martes o para miércoles o para jueves, tampoco puedo. No sé si pueda tener lo que tiene Benson para dar una vueltecita por allá arriba por el espacio o los otros multimillonarios. No puedo, no sé. Me queda fuera de mi liga. Y aún si estuviera allí, lo que he visto es que es lo que se van, vuelven porque no encontraron dónde quedarse. Entonces como que no hay mucha esperanza en eso. Y si tienen 40 años yendo y viniendo es porque no han encontrado un lugar seguro. Más que este planeta que el Señor creó para nosotros y que a pesar del pecado y que la misma naturaleza aquí me aúna con gemidos indecibles por la restauración de todas las cosas,
Yo sé que es aquí donde el Señor ha de darnos a nosotros aquella promesa de restauración de todas las cosas. Con ese cielo nuevo, esa tierra nueva que Él ha prometido para los que creen. Amén, hermanos. Ahora te pregunto, ¿dónde está puesta tu esperanza? Si recuerdas el momento de crisis y cuáles fueron las cosas que vinieron a tu mente, en ese momento te vas a dar cuenta dónde está tu corazón y dónde está tu esperanza. Muchos de nuestros hermanos cuestionaron todo. ¿Por qué si tenemos un Dios bueno vienen cosas malas? ¿Por qué si Dios es tan bueno existe el coronavirus? Muchísimas cosas. Y yo te digo, hermano, Dios es tan bueno que a pesar de todas estas cosas ha preservado nuestra vida. Dios es tan bueno que, como decía el hermano, dio a su único hijo para que todo aquel que en Él crea no se pierda, sino que tenga vida eterna. Dios es tan bueno de que siendo aún nosotros pecadores, Cristo murió por nosotros. No les quiero cansar, pero si puedes, ve conmigo a 2 de Pedro, capítulo 3. Segunda carta de Pedro, 3, versículo 10. Perdón, 2 de Pedro, hermanos. Sabía que me estaba... 2 de Pedro 10, 12. Dice, pero el día del Señor vendrá como ladrón en la noche. Bueno, ya no está de moda predicar de la venida del Señor. Esto solamente lo voy a hacer por encima. Voy a tratar de pasar a temas más importantes. Pero el día del Señor vendrá como ladrón en la noche, en el cual los cielos pasarán con gran estruendo y los elementos ardiendo serán deshechos, y la tierra y las obras que en ella hay serán quemadas. Puesto que todas estas cosas han de ser deshechas, ¿cómo no debéis vosotros andar en santa y piadosa manera de vivir, esperando y apresurándoos para la venida del día de Dios, en el cual los cielos encendiéndose serán deshechos y los elementos siendo quemados se fundirán? Versículo 13 dice, pero nosotros esperamos, según sus promesas, cielos nuevos y tierra nueva, en los cuales mora la justicia. Escribía el apóstol Pedro a la iglesia. Nosotros esperamos, usted y yo esperamos cielo nuevo y tierra nueva. No vida en Marte, ni en miércoles, ni un búnker. Mi esperanza está en esto que le decía Pedro a la iglesia, cielo nuevo y tierra nueva. Y eso me da seguridad, eso me da paz, eso me da confianza. Yo estoy confiado en aquello que la Biblia llama esperanza. Hay un escritor que leí durante la pandemia, se llama John Eldredge, no puedo pronunciar bien ese apellido, pero él escribe un libro acerca del cielo y dice, Dios está tratando de hacer dos cosas con la promesa en la tierra y en nuestros corazones. Por un lado está tratando de seducirnos a una expectativa esperanzadora, y por el otro está tratando de elevar nuestra mirada al horizonte para que verdaderamente podamos vivir la realidad que viene. Pablo decía, si no existe esto de resurrección, si no existe todo esto que yo les he enseñado, comamos y bebamos, que mañana moriremos. La vida no tendría sentido si no entendemos el evangelio en la perspectiva de la eternidad. La recreación del mundo, decía este escritor, cuando el mundo sea hecho de nuevo, una promesa tan impresionante, tan impactante y conmovedoramente hermosa, que estoy sorprendido de que tantos la hayan pasado por alto. Vuelvo y te pregunto, ¿dónde está nuestra esperanza? Si nos olvidamos de lo más importante, si nos olvidamos de lo esencial, si nos olvidamos de esa esperanza eterna que tenemos en Cristo Jesús. No se preocupen, yo les dije que vamos a estar 2 horas. Yo siempre digo que voy a predicar largo para que la gente no se asuste. Y después predico las 2 horas y me dicen, pero fue verdad. Esperanza. Esperanza es confianza, es seguridad, certidumbre, es creer, es promesa, es tener una perspectiva, tener ilusión, tener optimismo. Yo no vi eso durante la pandemia en muchos de mis hermanos. Hermanos, si les voy a decir una cosa, yo aproveché mucho de ese tiempo para caminar, estaba viviendo en Jarabacoa en ese tiempo, ahora vivo aquí.
soy de aquí. Tengo 4 meses viviendo en Santiago, con tapones y calor, pero es muy bonita la ciudad, muy bonita. Pero yo estaba viviendo en Jarabacoa en ese tiempo, y yo recuerdo qué maravilloso era caminar ahí a la orilla del Yaque. Por detrás ahí hay unos montes que uno camina horas y no aparece un ser humano más. Y allí adorando a mi Señor con ese optimismo, diciendo: Señor, gracias por lo que has hecho. Poder meditar en Él, poder ver, poder decir: yo quiero que esta etapa que está pasando la humanidad me ayude a estar más cerca de ti, no más lejos de ti. Bendito sea el nombre del Señor. ¿Sabe qué es lo opuesto a la esperanza? La desesperanza y la desconfianza. Cuando la gente está desesperada es porque no ha confiado plenamente en el Señor. ¿Va a llegar el miedo? Sí. ¿Puede llegar en un momento la ansiedad? Claro que sí. ¿Pero puede el miedo o la ansiedad dominarte? No, porque tú lo puedes poner a los pies de la cruz y decir: Señor, esto es tuyo, yo quiero confianza, yo quiero seguridad, yo quiero estar seguro en ti, de que pase lo que pase, estás conmigo. En el versículo que leí al principio, una de las promesas que le da el Señor a sus discípulos en Mateo capítulo 19 es que en la regeneración, y esta palabra es interesante, la palabra regeneración bien significa recuperar o recobrar. ¿Qué va a recuperar el Señor? ¿Qué va a recobrar el Señor? ¿Por qué Jesús está diciéndole a sus discípulos que en la regeneración, o sea, cuando se recupere, cuando se recobre, qué está hablando el Señor? El apóstol Pablo fue muy claro cuando hablaba del primer Adán y el postrer Adán. También aquello que perdimos en Edén, cómo nuevamente en Cristo lo íbamos a recibir, pero ya no de manera temporal, sino de manera eterna. Porque cuando seamos nosotros cambiados o cuando resucitemos, nosotros sabemos que vamos a disfrutar de todo el bien de Dios y eso será para siempre. Cuando Pablo le habla a los tesalonicenses de la venida del Señor, le dice: anímense con estas palabras. ¿Cuáles palabras? Que el mismo Dios con voz de mando, con voz de arcángel, con trompeta de Dios descenderá del cielo. Los muertos en Cristo resucitarán primero, luego nosotros los que quedemos les recibiremos y estaremos con el Señor. ¿Y qué dice Pablo? Anímense con esas palabras. Si usted ve a alguien que lo primero que hace cuando viene la crisis es meterle miedo, dígale: no, yo estoy animado porque el mismo Dios, con voz de mando, con voz de arcángel, esa es mi promesa y en eso es que yo confío. Dígale al que está a su lado: en eso es que confiamos. Ahora bien, hermanos, como les decía, esta palabra restaurar, que está compuesta de 2 palabras, casi no me gusta mencionar mucho los términos griegos, más sirven para el estudio que para decirlo, pero a mí me pareció interesante mencionarlo, porque está hecho de 2 palabras: apo, que significa volver otra vez, y katistemi, que es poner en orden. ¿Por qué quiero tomar esto? Porque una de las cosas que trajo el pecado fue el desorden en todo el orden natural. Y ese es el resultado que nosotros vemos hoy en la humanidad. Desorden por todos lados, y ese desorden se traduce en daños a la naturaleza, en daños a nosotros físicamente, porque hemos decidido vivir según nuestro orden y no según el orden de Dios. Y cuando Jesús le dice a sus discípulos en la restauración, cuando yo ponga todas las cosas en orden otra vez, ese es mi anhelo, esa es mi esperanza, ese es mi deseo, esa es mi fe, esa es mi predicación. Señor, yo quiero estar cuando tú pongas todas las cosas en orden otra vez. Cuando no haya corrupción, cuando no haya enfermedad, cuando no haya dolor, cuando no haya quien robe, cuando no haya quien atraque, cuando no hayan todas esas cosas que fueron introducidas por el pecado. Yo quiero vivir en ese orden, en el orden de Dios. Por eso cuando eres creyente las cosas cambian. Tú quieres vivir en un orden diferente. Tú quieres respetar las leyes. Tú quieres respetar las reglas. ¿Por qué? Porque ya no estás viviendo según un orden humano, sino que el Espíritu Santo te va guiando a toda verdad y tú quieres vivir según el orden divino, según las leyes divinas. Ahora bien, lo contrario de restaurar es destruir, es abolir,
¿Y quién fue que vino a hurtar, matar y destruir? Entonces, como iglesia, estamos llamados a predicarle a este mundo que vive en crisis la esperanza de un Edén eterno. La esperanza bíblica de que no importa. Jesús le decía a sus discípulos, no le tengan miedo a los que matan el cuerpo. No tengan miedo. Por alguna razón la Biblia habla tanto de la seguridad, de la confianza, que lo menciona varias veces. De hecho, han sacado los cálculos algunas personas. Yo no he hecho ese estudio tan profundo, pero dicen que por cada día hay un no temas. Mi esperanza, mi seguridad, mi confianza es en la restauración de todas las cosas, en el orden que va a poner el Señor otra vez. Y no tengo tiempo, quizás, para pasar por todas las citas que tengo en mis notas y puedo compartirlas luego, pero quiero mencionarte algunas cosas que dice la palabra acerca de esa esperanza en la restauración. Lo primero es que todo será restaurado, no una parte, no dos, todo. En los versículos que he leído, cuando Jesús habla con sus discípulos, le habla de todo. En Apocalipsis habla de todo. Cuando Pedro le escribe a la iglesia, habla de todo. Y esa es nuestra seguridad, de que todo será restaurado. Según Pablo, cuando le escribe a los tesalonicenses, habla de que la esperanza es buena y que es un regalo de Cristo para nosotros. En Tesalonicenses, según de Tesalonicenses 2:16. Y Tito, y esa sí me gustaría leerla, si puedes ir a Tito capítulo 2, versículo 11, que dice que esta esperanza es una dicha, es una bendición. Usted ha oído, las personas que hablan inglés dicen lucky, usted ha oído la expresión, tú sí tienes suerte. Bueno, mira, no es suerte, pero somos bienaventurados. Dios ha hablado de alguna forma bien al bendecirnos a nosotros, y Tito menciona esta esperanza que tenemos en Cristo como algo que es una dicha. Y quiero leerlo, no sé cuánto tiempo me queda, creo que de las 2 horas, no. Dice, perdón, estoy en Timoteo. Tito 2:11, porque la gracia de Dios se ha manifestado para salvación a todos los hombres, enseñándonos que renunciemos a la impiedad y a los deseos mundanos, vivamos en este siglo sobria, justa y piadosamente, aguardando la esperanza bienaventurada, que es la venida del Señor, versículo 13, y la manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo, quien se dio a sí mismo por nosotros para redimirnos de toda iniquidad y purificar para sí un pueblo propio, celoso de buenas obras. Y el apóstol Pablo le decía a Tito, esto habla, exhorta y reprende con toda autoridad y que nadie te menosprecie. Es una dicha la esperanza que yo tengo. Por eso yo lo hablo, lo digo, lo enseño. A veces no suena muy bien, porque viven tanto en el más allá que se olvidan del más para acá. No. Es que yo pienso tanto en el más allá que me ayuda a vivir mejor en mi realidad actual. Tengo una dicha. Tengo una herencia. El mismo Tito lo dice. Es una herencia. Romanos 5:3 dice, esta esperanza no avergüenza. Yo no me avergüenzo de la esperanza que tengo en Cristo. Uno de mis hermanos hace poco me preguntó, muchacho, ¿y todavía tú tenés eso? ¿Todavía tú crees eso? Y digo, pero ahora es que yo lo creo más. Si yo lo creía antes, ahora es que yo lo creo más. Porque no me avergüenza. No me avergüenza la esperanza. No, la esperanza que tenemos no es para vergüenza. Es una esperanza que compartimos con la creación. Le escribí el apóstol Pablo a los romanos en el capítulo 8. La creación gime y nosotros también gemimos por la restauración de todas las cosas. Ahora te pregunto, hermano, ¿estás anhelando ese momento? ¿Estás esperando ese momento? Lo que hizo que los discípulos salieran a todos lados, lo que hizo que Pablo pusiera como más importante eso, era esa esperanza en la eternidad. Pablo decía, capítulo 20, versículo 24 de Hechos, por ahí, decía, mi vida no vale nada. Y usted sabe que Pablo a veces escribía fuerte. En algún momento decía, yo lo tengo todo por basura, con otras palabras que no se dicen desde el púlpito. Pero Pablo decía, mi vida no vale absolutamente nada, a menos que la use para predicar la gracia a otros.
O sea, el valor, lo que le daba valor, interés, lo que le daba propiedad a Pablo para hacer, era poder proclamar esa gracia. Pero si no tenemos gracia, no podemos dar, porque uno no da lo que no tiene. Pero cuando tú tienes esa gracia, tú puedes hablarle a otros que están en depresión, que están en problemas, que están desesperanzados, que no levantan la cabeza, que han perdido la perspectiva de futuro, que están declinando a todos sus sueños y sus anhelos. Y tú le dices, mira, hay una esperanza en la eternidad, y eso te va a ayudar muchísimo a poner en orden tu vida. Y entonces también en esta realidad, en este camino mientras llegamos allá, vas a ver a Dios guiándote, guiando todos tus pasos, guiando tu familia, guiando tus proyectos en todos los días de tu vida. Pero debemos estar enfocados en esa esperanza. El escritor a los Hebreos decía, puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe. Hermanos, el dinero no es malo. De hecho, estaba releyendo un libro hace poco que se llama Loco Amor, de un escritor que se llama Francis Chan, uno de mis preferidos, y enseñé mucho tiempo a los adolescentes con videos de Francis. Pero algo que él decía allí acerca del amor al Señor, él decía, el dinero no es malo. De hecho, todos trabajamos para pagar biles, para pagar facturas. No es malo, eso no tiene nada de malo. Pero el amor al dinero es lo que la Biblia menciona como un problema. Cuando mi esperanza está en el dinero, o en una herencia, o en esto, o en lo otro, entonces ahí es donde empieza el problema. Todo comienza en Dios. Todo comienza en Dios y después todo lo otro se pone en orden. Todo lo que tengo es mejor utilizado. Todo lo que soy, todas mis habilidades, mis talentos, los dones que Dios me ha dado, entonces se utilizan de mejor manera porque todo parte de la fuente principal que es Dios. Cuando Él es la prioridad, lo demás se pone en orden, lo demás se restaura. Por eso es que hablamos nosotros de vidas restauradas, de vidas que han sido puestas en orden por el Señor. Amén, hermanos. Amén. Puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe. Poner nuestras prioridades en orden, como decía el mismo Señor en Mateo capítulo 6, es importante. ¿Dónde vamos a poner nuestro tesoro? Porque allí donde está nuestro tesoro también va nuestro corazón. Y vuelvo y digo, voy a volver al principio. Atacamos mucho la parte del dinero, pero a veces nuestro tesoro son otras cosas. A veces nosotros ponemos en el lugar de Dios nuestro carácter. Yo soy así, a mí nadie me cambia. El que no le guste como yo soy, que busque pan de ir. A veces ponemos inclusive a nuestros hijos en el lugar de Dios. A veces ponemos un proyecto. A veces ponemos un deseo, un sueño. No todo tiene que ver con el dinero. Todo lo que ocupa el lugar de Dios en nuestras vidas se convierte en idolatría y debe pasar a un segundo plano, porque cuando esté en un segundo plano, entonces el Señor nos va a explicar, a guiar, a cómo dirigir cada una de esas cosas. ¿Todavía están aquí? Amén. Qué bueno que dije que iba a predicar largo. Pues si voy a predicar corto, ya usted estuviera diciendo, ay, mira, dijo que iba a predicar corto y no ha terminado. Yo voy comenzando, voy por el segundo punto. Pero esta es la parte donde yo empiezo a hablarles, ¿verdad?, del arroz con habichuela o de la pizza, para ayudarle a permanecer tranquilo. Son chistes, pero lo que pasa es que yo siempre hago chistes malos. Entonces hace como 7 años atrás, yo decidí que iba a tirar todos los chistes hasta que salga uno bueno, y si no, como quiera, voy practicando, ¿verdad? Entonces a veces yo hago un chiste y usted no se ríe y dice, pero ¿será un chiste o será de verdad? No, es practicando que estoy con ustedes. Ustedes me están ayudando, como una especie de terapia. Entonces, yo estoy terminando casi ya, pero quiero ir a una de las partes más importantes, perseverar en la esperanza. Debemos conocer nuestra esperanza, que es lo que he hecho en toda la primera parte de mi predicación. Debemos enfocarnos y poner las prioridades en orden. Conocer nuestra esperanza, enfocarnos y poner las prioridades en orden, pero también tenemos que perseverar. La constancia es esencial en la vida cristiana. Como tienen sus Biblias, por favor, vaya a Primera de Tesalonicenses. Primera de Tesalonicenses,
capítulo 1. Dice, acordándonos sin cesar delante de Dios y Padre nuestro, de la obra de vuestra fe, del trabajo de vuestro amor y de vuestra constancia en la esperanza en nuestro Señor Jesucristo. Pablo, hablándole a los tesalonicenses, le habla de esa constancia en la esperanza en el Señor Jesucristo. La constancia es importante. ¿Por qué la constancia es importante? Porque posiblemente hoy tú te llenas de una emoción y dices, yo voy a creer en Dios con todo, yo le voy a entregar todo a Dios. Pero es una decisión emocional que posiblemente parte de una emoción muy bonita, de una cosquillita que te dio, de algo que te pasó. Pero mañana, cuando llegue el momento difícil, entonces desaparece. Y esto es, ¿cuántos han corrido una maratón o por lo menos media maratón? Yo no he podido llegar a la maratón, yo llegué a los 30 kilómetros y me dio un despapeo, mire, y ahí mismo yo dije, no, yo corro para divertirme, yo no corro para morirme. Me dio una cuestión, hermano, que usted me puse blanquito y temblando, y digo, no, se acabó el maratón. Yo llegué hasta los 30. Y una de las cosas que aprendí en todo el proceso, mientras corría el primer kilómetro, después los 5K, después los 10K, después hice 21, y dije, no, voy por más, es que no se logra de un momento a otro, que tú vas paulatinamente, que es un proceso y que tú tienes que ser constante con controlar lo que comes, pero también tu ritmo de entrenamiento. Si yo intentara hacerlo hoy, con casi 25 libras de más que tengo de cuando entrenaba, yo estoy seguro que a los 5 me va a dar lo mismo que me dio a los 30. Pero si yo permanezco constantemente entrenando y siguiendo un régimen, yo voy a llegar al punto que puedo alcanzar la meta que me he propuesto. Y lo mismo pasa en el Evangelio. Tú no puedes tomar decisiones como, bueno, ahora, y creo en el Señor, y mañana estar en otro lado. Tu esperanza tiene que ser constante. ¿En quién? En Jesucristo. Tenemos que perseverar. También tenemos que disfrutarla. Tenemos que saber que tiene una recompensa. El creyente sabe cuáles son las recompensas. ¿Cuál es la recompensa? Yo creo que lo dijiste, hermano, cuando estabas aquí o alguien. El mayor de los problemas ya se solucionó. ¿Cuál era el mayor de los problemas? Por causa del pecado yo estaba condenado, separado de Dios y tenía como fin último la eternidad en el infierno. Pero ahora por su gracia Él decidió llamarme, escogerme y me ha puesto, ¿verdad?, en un lugar donde yo puedo hablar de la vida eterna, donde yo puedo saber que tengo una seguridad en Él, en la salvación que Él me ha dado. Es diferente. Entonces tengo que disfrutar, tengo que saber que tiene una recompensa, pero todo eso me tiene que llevar, para que esa perseverancia sea efectiva, a algo que dice el apóstol Juan en el capítulo 3. Primera de Juan, capítulo 3, versículos 2 y 3, y ya voy terminando. Cuando se me acaben los papeles ya voy terminando, y aquí dice que este es el número 4. Ese fue otro chiste malo. Primera de Juan, capítulo 3, dice, miren cuán amor les ha dado el Padre para que seamos llamados hijos de Dios. Por esto el mundo no nos conoce, porque no le conoció a Él. Amados, ahora somos hijos de Dios, y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser. Pero sabemos que cuando Él se manifieste, seremos semejantes a Él, porque le veremos tal como Él es. Y todo aquel que tiene esta esperanza en Él, o sea, en Cristo, se purifica a sí mismo, así como Él es puro. ¿Cómo yo sé que estoy perseverando en la esperanza? Cuando estoy tratando de alejarme del pecado, de alejarme de todo aquello que no agrada a Dios y me estoy acercando a Él. No puedo obtener la santidad por mí mismo. No quiero que se engañe ninguno creyendo que lo podemos ganar por méritos propios. No, es todo lo contrario. Es porque dejo que el Espíritu Santo obre a través de mí y me aleje de lo que ofende a Dios y me acerque a una comunión plena con aquel que me salvó. De eso se trata el Evangelio. Entonces, para perseverar en la esperanza, no es solamente como decirlo, es como vivirlo. Es como tomármelo en serio, es como decir, ahora yo soy un hijo, una hija de Dios y voy a vivir a plenitud en esa esperanza que tengo en Él. Amén, hermanos. Y quiero terminar
con Apocalipsis, el último libro de la Biblia. Otro problema, los evangélicos Apocalipsis le han sacado cacho. Y de cuernito de por aquí y el de por allá. Mire, quiero ser prudente muchas veces cuando predico, pero es la oportunidad también cuando uno alcanza más gente. Hay una certeza en la Biblia que no cambia. Esa certeza es que Cristo viene. Eso no lo cambia nada. Miren, nosotros podemos... hay personas que hoy se cuestionan el tema del rapto por muchísimas razones, o se cuestionan, mire, no quiero entrar allí, pudiéramos entrar en un debate de los que dicen uno, de los que dicen otro, pero hay una certeza escatológica acerca del estudio del final, y esa certeza no cambia. ¿Sabe cuál es? Cristo viene. Punto. Mire, todo lo que yo sé, y he estudiado escatología en todos los sentidos, en diferentes escuelas, pero algo que yo sé que es claro es que Cristo viene. Esa es mi certeza y yo confío en eso de todo corazón. Cristo viene. Y hay una advertencia. Tenemos que estar preparados. No lo cambia el punto teológico donde yo esté. Yo no puedo hacer una migración teológica que me lleve fuera de esta verdad, de que debo estar preparado, de que debo estar viviendo una vida santa. ¿Para qué? Para que yo pueda estar listo. Entonces yo tengo que luchar por mi salvación. No, hermano, espérese un momento. Es que si una persona es salva y tiene a Cristo en su corazón, entonces va a querer agradar a su Señor y va a vivir listo cada momento para cuando pueda reunirse con Él. Yo no lo hago lo hago por. Yo no lo hago para ser salvo, lo hago porque soy salvo. ¿Me entendió? O sea, yo sé que esto es un lío porque en escatología nos enredan. Y entonces que yo tengo que estar aquí siempre. Acuérdese lo que se criaron en la iglesia, que cuando se iba a la luz, lo primero que le llegaba a uno a la mente, vino Cristo y me quedé. Los que se criaron en la iglesia, si usted se crió en la iglesia, a mí me pasó muchísimas veces. Vino Cristo y me quedé, y ahí andaba yo buscando a ver, y salía a ver si había algún evangélico por ahí. Cosa de uno criarse en la iglesia, ¿eh? Sin embargo, hermanos, mire, no es así. Yo estoy anhelando tanto que el Señor venga, que yo sé que si viene hoy, yo tengo seguridad en Él, porque es lo que la palabra me da. Yo no puedo vivir asustado, yo tengo que vivir confiado en esa gracia, porque para lo que los demás es el final. Y vaya conmigo a Apocalipsis otra vez, capítulo 21, versículo 5. Para lo que los demás es el final, el fin del mundo, el nuevo orden mundial, el gobierno del anticristo, todo aquello que mete miedo y que es un lenguaje que pareciera muy profético, pero que es más un lenguaje de susto, de histeria. No estoy diciendo que no sea así. El nuevo orden mundial se está preparando al otro día de Cristo ser crucificado y cada vez más se va a ir acercando. Esto lo dice la Biblia. Estén pendientes, miren los tiempos, miren, aprendan de la higuera. O sea, estamos conscientes de que desde que Cristo murió y resucitó, el nuevo orden mundial se está estableciendo. Pero que a mí no me importa eso. Yo tengo un orden celestial hacia donde voy. Yo tengo una esperanza hacia donde voy. Yo tengo una promesa en la Biblia. Aleluya. Conocemos que en Dios tenemos la restauración de todas las cosas, incluyendo nuestro cuerpo, incluyendo la naturaleza, incluyendo las cosas que nos rodean. Yo tengo algunas preguntas aquí en mis notas antes de terminar con el versículo 5 en Apocalipsis. Dice, ¿esta promesa te dan paz o te asustan? Cuando tú lees Apocalipsis, ¿te asusta o te da paz? ¿Dónde está tu corazón? ¿En la paz de Dios? ¿En tus propias fuerzas o tus planes? ¿Anhelas disfrutar del Edén eterno con nuestro Rey, donde disfrutaremos de todo el bien de Dios? Bueno, los que son novios dirían, pero Señor, espera que yo me case primero. Nuestro comportamiento como iglesia es de una novia que espera con una expectativa correcta o de una novia asustada e histérica. Yo no puedo contestar esas preguntas para nosotros
Pero quiero volver a este versículo que leí al principio y con esto terminar. Y el que estaba sentado en el trono dijo: he aquí yo hago nueva todas las cosas. Y me dijo: escribe, porque estas palabras son fieles y verdaderas. Hacer nuevo, poner en orden, restaurar todo. Esas palabras me dan paz y seguridad en lo que yo he creído. Y es allí donde yo quiero fundamentar todo mi presente y mi futuro. Incline su rostro, me gustaría orar. Señor, yo he compartido tus palabras. Ellas son suficientes en sí mismas, Señor, para edificarnos, para corregirnos, para llevarnos a ti, Señor. Señor, si de alguna manera nos hemos desviado de la esperanza, hemos puesto nuestra confianza en otras cosas o simple y llanamente hemos comenzado a vivir como si no existiera, que estas palabras nos llamen a la reflexión profunda de una esperanza que es eterna, disfrutable, que es real, que es verdadera, que tu palabra dice que es verdadera. Que ningún hermano viva como si no existiese la eternidad, sino todo lo contrario, que viva conforme a ello, a esa esperanza, Señor. Que empecemos a poner en orden nuestras vidas, nuestro andar, porque donde estás tú, Señor, y lo que has prometido es un orden nuevo, una restauración total, donde todo funcionará según tú y tu plan. Así, Señor, nos llenamos de esa esperanza, de tu venida, de tu regreso, de nuestra resurrección, también del cielo nuevo y la tierra nueva. Esa es nuestra esperanza. Eso seguiremos predicando y compartiendo con nuestras familias y amigos, Señor, a pesar del miedo, a pesar de la desesperanza, a pesar de la destrucción y el desorden. Nuestra esperanza está en la restauración de todas las cosas. Gracias, Padre, en el nombre de Jesús. Amén.